Hay tensión máxima a esta hora en Venezuela y los ojos del mundo miran con preocupación la demora en la entrega de resultados. Carlos, se van a cumplir pronto las 5 horas desde el cierre de las primeras mesas. Se cerraron a las 6 de la tarde, es la misma hora en Chile y en Venezuela. A las 11 de la noche ya se van a cumplir 5 horas desde el cierre de las mesas con un sistema de votación electrónico que tendría que tener un rápido recuento de votos y sin embargo no ha habido pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente a nuestro CERVEL, que tendría que haber entregado ya los primeros cómputos, y eso se está demorando, lo que ha hecho aumentar la tensión en las calles de Venezuela. Hay mucho nerviosismo en el comando de la oposición, que es la imagen que ustedes pueden ver ahí en directo, donde dice con Venezuela. Ese es el comando de la oposición, donde están las mayores autoridades. Está el candidato Edmundo González, está también María Corina Machado, la lideresa de la oposición, esperando poder entregar resultados, y han hecho un llamado a quedarse en los locales de votación, a que los votantes, los ciudadanos venezolanos no se vayan a sus casas para de esa manera ejercer presión para la entrega de las actas electorales. Han denunciado que no se estarían entregando las actas electorales a los delegados, a los testigos que están en los distintos locales de votación, y que iba a permitir tener este recuento informal antes de que fuera entregado por el Consejo Nacional Electoral. Pero era, Carlos, lo que daba cierta credibilidad de que el resultado pudiera respetarse, esto de que la oposición pudiera tener las actas y contrastarlas con el resultado que se entregara oficialmente horas después. A esta hora hay silencio total por parte del gobierno venezolano, por parte del Consejo Nacional Electoral, y hay una presión del mundo, se incluye el presidente Gabriel Boric, que acaba de tuitear en su cuenta un llamado a entregar los resultados y a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Sí, y eso se replica en distintos países donde las autoridades están pidiendo que haya una transparencia total y un respeto al resultado de las elecciones. En paralelo, hay medios de Venezuela y de Colombia que ya están informando que desde el gobierno llamaron a las personas, a sus afines, a salir a las calles, y habría muchas personas que se están acercando al Palacio de Miraflores para apoyar a Nicolás Maduro. Por lo tanto, la efervescencia es total, y esto sumado a la incógnita respecto de en qué momento el Consejo Nacional Electoral va a salir a dar los resultados, al menos los primeros, después de tantas horas. Vamos a revisar un ambiente, porque esto también ha estado replicándose en las redes sociales. En distintos colegios, en distintas mesas, ha habido conteos propios por parte de los electores que se reúnen, y claramente esto genera también muchísima expectación, también incluso en redes sociales. Miren. Este momento total del centro electoral. ¿Cómo es que llaman al gallito? 648 votos. ¿Cuánto? 648 votos. Y Edmundo González Urrutia, el candidato que nos va a permitir, el presidente que nos va a permitir, con la participación de todos nosotros, entrar por fin al siglo XXI. 2220. La falta de un resultado oficial por parte del gobierno ha hecho elevar el nivel de tensión en las calles de las distintas ciudades de Venezuela. Incluso aquí en nuestro país hay todavía gran cantidad de venezolanos que se han reunido en la Plaza Pedro de Valdivia, en el Parque Inés de Suárez, en todo el sector de Bilbao con Pedro de Valdivia, muy cercanos a lo que es su embajada. Están ahí a la espera de los resultados oficiales. Y mientras tanto, las autoridades internacionales están exigiendo a Nicolás Maduro respetar los resultados y entregarlos con transparencia. Se ha sumado a este llamado el presidente Gabriel Boric a través de la red X de Twitter. Dice así: la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional, de la que nuestro país, Chile, es parte, no aceptaría otra cosa. Esto fue hace solo algunos instantes. Está mal la hora, dice 11:35 p.m., fue a las 10:35 p.m. Fue hace solo algunos minutos este tuit del presidente Gabriel Boric. Sí, en paralelo hubo algunas reacciones
reacciones también en redes sociales de otros mandatarios y exmandatarios. Por ejemplo, estaba leyendo algunos tweets de Evo Morales o Rafael Correa, obviamente también expresidentes que compartían la postura política del chavismo, y compartieron una encuesta supuestamente hecha a boca de urna por una supuesta empresa de agencias que se llama Lewis & Thompson. Esa empresa no existe. Y ese tuit, por lo tanto, es absolutamente falso. Esos entonces retweets que hace Evo Morales, Rafael Correa, obviamente están incorrectos porque no corresponden a una encuesta que se haya hecho en realidad. Mientras tanto, ya lo decíamos, desde la oposición están pidiendo transparencia, están pidiendo respeto a los resultados y le han pedido también a muchísimas personas que se queden en los colegios para evitar que haya cualquier tipo de resquicio que pudiese generar. Delsa Solórzano, la vocera de la oposición, dijo además que había un bloqueo informativo que de hecho hasta esta hora nos tiene a todos y en distintas partes del mundo a la espera de esos resultados. El tema es que no se ha permitido el ingreso de los testigos al Consejo Nacional Electoral. Eso es importante destacarlo. ¿Para qué? Para que podamos tramitar las incidencias que ya están convertidas en patrón. Repito, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus operadores, se está negando a transmitir el resultado del acta. Lo que está ocurriendo es que no quieren imprimir el acta y no quieren transmitir, entonces se ha paralizado la transmisión. Y esto sí es ya un patrón. ¿A qué se refiere la vocera de la oposición? Lo hemos explicado durante esta noche. Si ustedes están integrando recién, el sistema electoral venezolano lo que tiene es un sistema electrónico, es una máquina donde uno toca la fotografía del candidato. Son 10 los candidatos, entre ellos Nicolás Maduro y el representante de la oposición, Edmundo González. Luego de que emites el voto, queda registrado en la máquina y se te da una papeleta que se mete en la urna igual como uno mete el voto. Lo que está reclamando la oposición es que el acta final en cada uno de los colegios que se usaron como locales de votación, el acta final tendría que haber sido entregado una vez cerrada la votación a los testigos, que son el equivalente a los apoderados de mesa. Y que eso es lo que se lleva al colegio electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, que es como nuestro CERVEL, que hace el recuento total a nivel país y entrega el conteo de votos final. Pero para tener certeza de que se respetó la voluntad del pueblo venezolano, lo que está pidiendo la oposición es tener las actas de cada uno de los locales de votación para poder contrastar con el resultado final que se informe por parte del Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que están denunciando, que no se les ha entregado como estaba pactado que se entregara. Claro, en diversos colegios habría ocurrido eso, dice la oposición, en otros sí se entregaron y esos son los resultados que tienen ellos a la mano, pero que no han podido revelar, obviamente, porque es el Consejo Nacional Electoral que es la entidad oficial que entrega estos resultados. Hay distintas informaciones que indican también que en los próximos minutos, se hablaba de media hora más, pero todavía esto está en una nube de dudas en términos de saber si va a ocurrir o no. El Consejo Nacional Electoral saldría a entregar un primer informe, es decir, a eso de las 11 de la noche, 11:15, debiésemos eventualmente tener ese reporte, pero eso todavía sigue siendo una incógnita, al menos son versiones que se están dando, pero que empiezan a sumarse a medida que... Claro, y en la medida que haya más tiempo, que más tiempo transcurra sin información oficial, más de estos mensajes se suman. Me han llegado muchísimos audios de supuestas personas que ya entregan resultados. Todo eso es absolutamente dudoso, porque solo hay una entidad de la cual uno puede fiarse y es el Consejo Nacional Electoral. En medio de todo esto, cuando ya se habían cerrado las mesas y cuando supuestamente a las 8 de la noche iba a entregar un primer cómputo el Consejo Nacional Electoral, sale a postear un video en redes sociales Nicolás Maduro, que es la última información que tenemos por parte del presidente venezolano. Y es un video donde dice que reine la paz, llama también específicamente a que las personas se mantengan en calma, pero al final del mensaje entrega una frase que ha sido repercutida en todos lados porque habría sido una influencia para que las personas votaran por ellos. Miren. Queremos darle las gracias a millones de mujeres y hombres que no solamente han resistido, sino que ahora se apuntan hacia el futuro con la elección presidencial del día de hoy. No podemos dar resultados, pero podemos mostrar caras. Tenemos que esperar, por supuesto,
los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros sí somos respetuosos de las leyes de nuestro país y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya, ese era Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea del Poder Legislativo en Venezuela, y que deslizaba, ¿no?, que había un resultado favorable a ellos, porque decía, bueno, miren mi sonrisa, no puedo decir nada, pero miren mi sonrisa, es lo que decía. Lo que yo les mencionaba a Nicolás Maduro es un video que posteó hace algunas horas y donde él decía, vamos a votar en los últimos minutos que quedaban, y mencionaba una cifra, 2 por 10 por 7, que es el cálculo que hacían de personas que tenían que ir votando, que tenían que irse sumando a otras personas que les favorecían para llegar al cálculo que hacía el oficialismo para poder ganar esta elección. Eso generó muchísima resquemor en redes sociales, porque podía inducir al voto todavía en pleno periodo, cuando quedaban pocos minutos, y cuando se hablaba también de una operación remate. Ese fue el título que entregó el oficialismo y el propio Nicolás Maduro, y que tantas dudas ha generado en torno a lo que ocurre allí, con un proceso en el que no podían expresar ningún candidato algo favorable durante esta jornada. También acaba de escribir María Corina Machado, algo en medio de esta expectativa. Miren ustedes, aquí lo vamos a revisar. Ahí está Macarena. La principal líder de la oposición, María Corina Machado, quien fue impedida de ser la candidata de la oposición a pesar de que había ganado las primarias. Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la soberanía popular. Este es el llamado, es el segundo llamado en el mismo sentido que hace María Corina Machado durante la noche. Ya había pedido a los electores quedarse en los centros de votación y acompañar a los testigos, a los apoderados, claro, acompañarlos para darles fuerza y para de esa manera poder enfrentar a todas las autoridades de gobierno que estaban en los distintos centros de votación y que podían impedir la entrega de las actas. Eso es lo que están denunciando, que no han podido obtener las actas de los conteos de votos, así es que el llamado de la oposición es a quedarse en los centros de votación, y esto, Carlos, hace aumentar la tensión porque las imágenes que llegan desde Caracas es de mucha gente todavía circulando en las calles, de un aumento importante en la tensión. Hay electores de los distintos bandos que circulan por distintos barrios, y eso en algunos sectores ha originado incluso peleas, disparos, lo que hace aumentar la preocupación respecto a que si esto se sigue largando, si se sigue demorando, podría tener consecuencias negativas para la población. Sí, de hecho, bueno, estamos rechequeando la información en el estado de Táchira. Muchísimos medios ya están reportando que habría una persona fallecida. Estamos tratando de corroborar esa información de manera independiente para saber si específicamente eso ocurrió o no. En otros lugares ha habido heridos ya en medio de enfrentamientos, incluso, como tú decías, Macarena, con disparos en algunos lugares. A medida que avanza la noche hay más expectación también en torno al Consejo Nacional Electoral, y ya sabemos además que hay un eventual próximo reporte pasadas las 11 de la noche. De eso no sabemos mucho más, pero claramente hay una sensación de que, dado el nivel de tecnología que tiene el sistema de votación, más allá del conteo que se realiza de manera manual, aún así el voto electrónico facilita las cosas. Hay aproximadamente 17 millones de venezolanos que estaban habilitados para votar en el territorio venezolano, más los 60.000, 70.000 en el resto del mundo. Por lo tanto, ese caudal de votos ya debiese haber sido procesado. Eso es una lógica de acuerdo a la tecnología que existe. Por eso es que se indica, se está demorando más de la cuenta esto, porque eventualmente ya cada uno de los comandos dice que tiene el voto en sus manos, pero además de esos, supongamos que sea una participación del 80%, serán 14, 15 millones de votos, ya debiesen estar contabilizados de acuerdo al sistema y las capacidades que tiene técnicamente para operar. Sí, distintos veedores internacionales, incluso organizaciones electorales expertas han validado el sistema. Claro. En lo tecnológico, el sistema es confiable, han dicho los expertos. Incluso hay unas fundaciones norteamericanas que han ido y que han validado el sistema de votación electrónico en Venezuela. Sin embargo, la duda no está en la tecnología, sino que en qué tan confiable políticamente es este sistema y cuánto podría manipularse por parte del Consejo Nacional Electoral. Tal como tú decías, es un voto electrónico, el conteo debería ser muy rápido, ya se están cumpliendo 5 horas desde el cierre de las mesas y no hay problemas tecnológicos para que el conteo hubiera sido prácticamente inmediato. El problema
está siendo a esta hora un tema político, y eso es lo que tiene muy tenso no solamente el comando que estamos viendo ahí, el comando de la oposición, sino que a nivel internacional hay mucha preocupación, Carlos, respecto a qué es lo que significa esta demora. Sí, y eso aumenta también las posibilidades de que haya personas que salgan a la calle de manera espontánea y se puedan producir estos enfrentamientos. Estoy revisando, hay muchísimos videos que aparecen de personas en las calles de Caracas trasladándose hacia el Palacio de Miraflores. De esos obviamente no podemos mostrarlos todos porque cada una de esas imágenes uno las rechequea y corrobora para no caer en situaciones que no sean las que correspondan a la realidad específica. Pero lo cierto es que hay muchas personas que han decidido salir a las calles en los minutos que han pasado desde que ya comenzaron a hablar en la oposición respecto de la necesidad de transparencia, y por lo tanto comienza a surgir un ambiente un poco más tenso incluso de lo que había a eso de las 8 de la noche, cuando se generaban las ideas de los primeros cómputos que debiesen haber salido también de acuerdo a lo que anunciaron durante toda la tarde desde el Consejo Nacional Electoral. También reportan, y usted lo está viendo ahí en pantalla, que la página del Consejo Nacional Electoral está teniendo muchos problemas para poder publicar su propia página, es decir, está caída en este instante. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ingresar a ese sitio no puede hacerlo porque está absolutamente caída. Eso es parte de lo que además hace incrementar la sensación de que algo está pasando más allá de los resultados que se emiten. Aquí estoy revisando también, ahora sí hay una declaración que aparece en varios medios y que dice que el Consejo Nacional Electoral ya le había indicado, estos son medios venezolanos que hoy voy buscando, estoy haciendo el mismo F5 que hacen muchas personas en la casa en este momento y muchas personas en el mundo, pero que hay muchos medios que ya están replicando que en los próximos minutos debiese haber una declaración del Consejo Nacional Electoral. Si eso ocurre, claramente podríamos tener una certeza después de toda esta larga noche que se está registrando acá en Venezuela. Lo que se define esta noche son los próximos 6 años para Venezuela. ¿Seguirán al mando de Nicolás Maduro, que va a la reelección, o cambiará a la oposición y quedará en manos de Edmundo González, el representante de la oposición que tuvo su primaria y que eligió a María Corina Machado, que es la más importante líder de la oposición? Sin embargo, ella fue impedida de presentarse, fue inhabilitada para presentarse. El gobierno de Nicolás Maduro no le permitió ser ella la candidata, y es por eso que han puesto a Edmundo González. Pero de todas maneras, Carlos, se sabe que quien está detrás del gobierno, del eventual gobierno de Edmundo González, es la propia María Corina Machado, y habría que ver qué cargo podría tener en un eventual gobierno si es que hay un triunfo de la oposición esta noche. Y sabes que el propio Edmundo González admite esta realidad, lo ha hecho permanentemente, pero hoy mismo en la tarde, en el discurso que hace María Corina Machado allí en el lugar donde estábamos nosotros viendo las imágenes, que es el comando, María Corina Machado le dice, bueno, queremos agradecerle sus palabras, dice, al embajador González. Dice, ustedes saben por qué. Dando a entender que hay una certeza en todo el oficialismo, incluso en los electores, de que si bien están votando por Edmundo González, en rigor lo que están haciendo es darle su apoyo a María Corina Machado, probablemente gobernando desde un punto más alejado de la propia primera magistratura. Pero más allá de eso, hay una certeza de que María Corina Machado va a ser esencial en los próximos años si llegase a obtener esta victoria que tanto ansían ellos. Ahora, muchos analistas internacionales, Carlos, han hablado de negociaciones, de supuestas negociaciones que se habrían dado en los últimos días y que podrían estarse realizando a esta hora respecto a el reconocimiento de resultados, de cómo se haría ese reconocimiento de resultados, y si los resultados fueran desfavorables para el actual gobierno de Nicolás Maduro, cómo sería la salida de ese gobierno y qué condiciones podrían ellos estar exigiendo, ellos y los principales líderes del chavismo hoy día. Esa es parte de la incertidumbre que hay a esta hora. Se hablaba de qué es lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses, el cambio de mando, independiente de quien gane hoy, el próximo gobierno parte en 6 meses, por lo tanto hay un periodo muy largo antes de que asuma el próximo gobierno si es que hubiera un cambio de mando. A menos que se acelerase ese proceso. En algún momento durante la semana se hablaba de acelerar el proceso, asemejando lo que ocurrió en los años 80 en Argentina, cuando Alfonsín, que ya venía en caída libre en el apoyo, finalmente apura el proceso
proceso de entregarle el mando a Carlos Menem. Eso mismo podría ocurrir en Venezuela si es que llegase a ganar la oposición, es lo que indican algunos especialistas, pero todo esto sigue siendo dentro del plano de la especulación mientras esperamos esos resultados. Claro, no hay una información, han sido conversaciones que supuestamente estarían lideradas por algunos mandatarios internacionales que se habrían ofrecido para facilitar este diálogo y esta negociación si es que eventualmente hubiera una salida de Nicolás Maduro del poder. Vamos a ir hasta la comuna de Providencia, está Mauro Guerra ahí para informarnos qué es lo que está pasando con venezolanos residentes en Chile. Mauro. Muy buenas noches, Maca, Carlos. Sí, nosotros nos encontramos ahora exactamente en Pedro de Valdivia con Bustos, a la afuera exactamente de la Embajada de Venezuela, donde se encuentran aún reunidos bastantes ciudadanos venezolanos que residen acá en el país, que están bastante expectantes. Hay mucho nerviosismo, hay mucha emoción, también hay mucha euforia. Acá la gente está literalmente celebrando, tienen mucha confianza y mucha fe de que el gobierno de Nicolás Maduro pueda terminar y que se haya un nuevo gobierno, en este caso de Edmundo González, y están todos bastante en este momento desesperados por tener mayor información con respecto al cómputo del escrutinio de los votos, hecho que todavía no se ha mantenido información con respecto a este primer boletín que debería entregar más noticias con respecto al porcentaje quizás de votos en este caso, y también están bastante emocionados acá los ciudadanos, muchos ya en este momento están muchos retornando a sus hogares debido a lo tarde que ya es, son exactamente las 11 de la noche, pero hasta hace muy poco había mucha aglomeración de personas acá exactamente en calle Pedro de Valdivia, en la avenida estaba totalmente tomada, pero en este momento en la plaza Pedro de Valdivia todavía hay una gran aglomeración de ciudadanos venezolanos que se encuentran cantando, gritando, entregando también cánticos en contra de Maduro y que también esperan que haya un nuevo gobierno. Muchas gracias, Mauro. Cerramos entonces la edición central de Chilevisión Noticias con estas imágenes de lo que está ocurriendo en Providencia. Nos vamos a quedar aquí, Carlos, sí. Vamos a seguir transmitiendo ya como un extra informativo. Estamos a la espera de poder tener algún resultado oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela. Termina la edición central de Chilevisión Noticias y seguimos con esta transmisión especial desde Venezuela. AXA, Seguro Laboral. Scotia, Sodimac y Líder presentaron Chilevisión Noticias. Bien, seguimos en esta transmisión especial esperando los resultados en Venezuela que todavía no llegan. Hay versiones de prensa que indican que en los próximos minutos debiese salir a hablar el Consejo Nacional Electoral, pero todavía eso está en el plano de las versiones que aparecen todavía sin muchas certezas. Han habido comunicados por parte de cancilleres de al menos 8 países de Latinoamérica que piden un respeto y una transparencia a partir de este instante para que se entregue lo más pronto posible los resultados. Ya vamos a ir con una periodista, Rosalí, que está con nosotros, es Rosalí Hernández, si no me equivoco. Sí. Rosalí Hernández ya había estado con nosotros hace algunos instantes desde Caracas y nos entrega a esta hora sus impresiones de lo que está ocurriendo, el por qué esta demora, de qué manera se lo están tomando ahí en el comando de la oposición, el que pasadas las 5 horas desde el cierre de las mesas aún no haya resultados. Rosalí, buenas noches nuevamente. Hola Macarena, ¿cómo están? Buenas noches nuevamente. Sí, en efecto, hasta esta hora todavía no hay un parte oficial de lo que está sucediendo ni en los centros de votaciones, ni con los resultados parciales, ni con los resultados totales. Hay muchas especulaciones en torno a lo que pueda pasar a los votos. La única certeza que tenemos es que han tratado de sabotear en algunos de los centros de votaciones para no entregar las actas. Las actas son lo que nos va a asegurar a nosotros como venezolanos poder defender el voto y poder defender la cantidad de personas que fueron a ejercer su derecho. Hasta este momento dejaron de pasar transmisión hace aproximadamente una hora, pidieron
parar la transmisión de datos, y eso nos eleva a nosotros la presión y eleva aún más la incertidumbre de lo que pueda pasar en los primeros resultados que estamos esperando efectivamente desde hace unas 5 o 6 horas ya que cerraron las mesas de votaciones a nivel nacional. Sí, Rosalí, hay algunas imágenes que han llegado por redes sociales, hay videos que nos muestran eventualmente que hay muchísimas personas que se están trasladando hacia el Palacio de Miraflores en este instante, llamados por el gobierno a apoyar a Nicolás Maduro. ¿Eso es cierto? ¿Existe esa cantidad de personas que se está trasladando? Que se ve una gran cantidad, de hecho. ¿Hay certeza de eso? Sí, en efecto, eso realmente es un patrón que pasa en todos los procesos electorales para generar un poco más de incertidumbre y sobre todo para bajar la esperanza y las expectativas y para evitar que haya una sobreestimulación a la defensa del voto. Lo que hace el chavismo como estrategia desmoralizadora es empezar a mandar a sus grupos organizados a Miraflores a autoproclamar un proceso electoral exitoso, que los dé a ellos ganadores, montan toda la parafernalia, también montan pues, todos los espacios donde ellos por lo general dan los discursos de aceptación en cada uno de los procesos electorales. Al final eso a nosotros no nos da mucha certeza de lo que pueda pasar en los resultados. En este momento hay muchos observadores tanto en el país como afuera tratando de hacer presión para que esos resultados sean lo más fidedignos posible a las transmisiones que se han hecho hasta ahora. Esa no es una medición para saber lo que pueda saber en los resultados, no es una medición para nosotros poder tomarla de lo que pueda decir el chavismo. Siempre se hace lo mismo, es una estrategia desmoralizadora para evitar que la gente se sobreestimule a defender el voto. Sí, Rosalí, está teniendo distintas autoridades a nivel mundial llamados hacia el gobierno de Nicolás Maduro a entregar los resultados y a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Hace algunos instantes leíamos las declaraciones a través de X, de Twitter, de nuestro presidente Gabriel Boric, llamando justamente a entregar transparentemente los resultados, y acaba de ser publicado un comunicado de prensa a través de la Cancillería de Chile, justamente pidiendo que el proceso pueda culminar con total transparencia, de manera que todos los actores puedan tener acceso a los resultados oficiales y a los medios de verificación correspondientes a cada mesa de votación. Eso es justamente lo que la oposición estaba denunciando que no está ocurriendo. No se estarían entregando estas actas que tienen los resultados por mesa en cada local de votación, ¿no? Exacto, eso es correcto. La situación es tan grave que los testigos políticos por parte de la oposición no se les permitió el acceso. Uno de ellos es Delsa Solórzano y el otro es Juan Carlos Caldera. No se les permitió el acceso para la verificación. Solamente se le dio acceso a esta verificación a los testigos o los observadores técnicos. Eso no nos da tampoco garantía de que esas actas van a ser respetadas, van a ser respaldadas, ni tampoco que van a ser entregadas como se debería haber entregado ya desde hace unas cuantas horas. No tenemos certeza en cuántos son los estados en los cuales se está presentando esta incidencia. Lamentablemente estamos frente a un blackout comunicacional que ya se tenía previsto que iba a ser parte de la estrategia del chavismo para no aceptar los resultados. Lamentablemente la masividad de los votos, lamentablemente para ellos, va a ser inocultable ante al fraude que ellos quieran hacer o ante maquillar los datos que quieran maquillar hasta este momento es lo que probablemente vaya a hacer en las próximas horas, que ya anunciaron que va a haber un primer parte. Sí, te escucho. Sí, te quería preguntar justamente eso. Tú ya estás deslizando la posibilidad de que esto sea un intento de desconocer los resultados o de fraude. Tú como periodista que trabaja en Venezuela, ¿es eso lo que en algunos medios venezolanos están especulando? Sí, efectivamente, no solamente cantar fraude, sino que, bueno, tratar de dar un boletín parcial selectivo de los centros donde los dan a ellos un poco más ganadores o con votos más beneficiosos.